En esta segunda clase del taller de planificación de procesos comunicacionales, lo que nosotras queremos trabajar con ustedes son los distintos enfoques de la planificación y específicamente de la planificación en América Latina. Para esto nos proponemos realizar una contextualización de cómo se introdujo la planificación en América Latina y desarrollar algunos de los rasgos característicos de la planificación normativa o tradicional como un enfoque protagónico en la historia de la planificación en América Latina, identificando algunas de las críticas que se les hizo a este enfoque y caracterizar la planificación estratégica situacional y su variante participativa. En realidad, cuando nosotras hablamos de planificación, estamos hablando de un ejercicio sistemático que tiene que ver con la identificación de una situación problemática o de un problema, la explicación respecto de las causas de ese problema, la identificación de determinadas acciones para poder intervenir o modificar esa situación problemática. Como ejercicio sistemático que implican todas esas acciones, en realidad en la historia aparecen algunos hechos fundamentales o algunos hitos históricos que ustedes van a tener desarrollado bien en el texto que tienen para leer, que escribimos con Andrea, sobre enfoques de planificación y que tienen que ver con que las primeras experiencias de planificación como ejercicios sistemáticos de intervención sobre la realidad datan del siglo XX y específicamente en la ex Unión Soviética y el Estado soviético. Otro hito histórico tiene que ver con la posguerra en los países europeos y con la configuración del estado de bienestar a partir de la implementación de los modelos keynesianos de intervención del Estado sobre la economía. Y específicamente en nuestra región, en América Latina, en realidad la planificación aparece de la mano también de la geopolítica en este momento, de la configuración del mundo en términos de la Guerra Fría, de la influencia que ha tenido la Revolución Cubana en la región en 1959. Entonces, como parte de ese contexto, Estados Unidos elabora un paquete de medidas o un programa que se llamó Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso se cristaliza en la conferencia de Punta del Este en 1961, donde los Estados miembros, gran parte de los países de América Latina, firman este acuerdo que tiene que ver con implementar determinados programas de desarrollo social y económico en cada uno de sus países para intervenir sobre determinados sectores: salud, educación, desarrollo rural, economía, y tomar estos créditos que le ofrecía a Estados Unidos y empezar a desarrollar este tipo de programas. De esta manera empieza a configurarse un tipo de planificación, que es la planificación normativa o tradicional, donde ahí se basa en distintos principios que tienen que ver con pensar la realidad como estática, objetiva, que puede describirse a partir de determinadas variables, y esas variables son las variables económicas, que el comportamiento de esas variables puede predecirse, que los actores fundamentales para liderar todos estos procesos de planificación son los técnicos, y que los técnicos pueden controlar esos procesos sociales y procesos de planificación a través fundamentalmente de la implementación de un plan. Esa idea de plan va a ser muy fuerte en este enfoque normativo tradicional, donde la ejemplificación va a ser la idea de plan libro, donde está especificado las distintas situaciones problemáticas, los distintos objetivos, las distintas acciones que se supone que, como la realidad es estática, no se van a modificar y no van a requerir ningún tipo de revisión, porque tal cual como se pensó desde el diagnóstico, o sea, desde la reconstrucción de esa realidad problemática,
y las acciones que se suponen, los resultados son absolutamente, digamos, definidos de antemano. Tiene un carácter técnico y el proceso se divide en etapas rígidas: diagnóstico, ejecución y evaluación. Es bastante poco probable porque se supone que lo que se diagnosticó se ejecutó y no sucedió ningún hecho fortuito ni ninguna contingencia en el medio. Por todas estas características fue ampliamente criticada. En el texto ustedes tienen desarrollado todas las críticas que se le hace, pero tienen que ver justamente con esa manera de conceptualizar la realidad, la práctica de planificación, la ausencia de la política, la ausencia del conflicto. Y entonces, frente a estas críticas, empieza a configurarse un nuevo enfoque que tiene que ver con la planificación estratégica situacional, y aparece acá un personaje que para nosotras es fundamental en esta historia, que es Carlos Matus, ingeniero comercial chileno, que fue integrante de un ministerio en la presidencia de Salvador Allende en Chile. No intenta, la planificación estratégica situacional no intenta establecer normas, no es normativa en este sentido, sino desencadenar un proceso permanente de discusión y análisis de los problemas identificados que lleva a proponer metas necesariamente conflictivas. Acá la idea de conflicto es fundamental en este enfoque, y porque reconoce que la realidad es heterogénea, que es dinámica y que hay actores que tienen distintas visiones sobre ese problema y por tanto van a proponer distintas acciones para intervenir sobre ese problema. Este enfoque estratégico situacional en realidad también en algunos de sus aspectos fue criticado. Nosotros creemos que cada enfoque es hijo de su tiempo, como decimos nosotras, y no previó que la realidad no solamente, digamos, está plagada de incertidumbre, no solamente es conflictiva, no solamente es heterogénea, sino que la realidad también es diversa, y además del Estado hay múltiples actores que tienen diferencias, que tienen similitudes y que además de relacionarse desde el conflicto también pueden relacionarse desde el consenso. Por tanto, digamos, hay unas estrategias de cooperación, de concertación, más que esencialmente conflictivas. Entonces, hay una variante que se enfoca fuertemente en la cuestión de la participación, y esta variante que nosotros llamamos planificación estratégica participativa. Estas son, digamos, las ideas muy generales de estos enfoques de planificación en América Latina. Bueno, los y las invitamos a profundizar sobre ellos.